Bien, en cuanto a la introducción, estos son los temas que me gustaría trabajar. Os voy a hacer una pequeña introducción. En la introducción vamos a hablar de lo que es el yoga en la tradición védica. Hablaremos de los estados de conciencia porque son capitales a la hora de entender después toda la enseñanza de Patanjali, y haremos una introducción a la figura de Patanjali y al texto de los Yoga Sutras antes de meternos directamente a estudiar los sutras. Entonces, me gusta empezar con esta frase que dice, una frase de Albert Einstein que dice: la mente que se abre a una nueva idea jamás regresa a su tamaño original. Tenemos que tener en cuenta que las ideas tienen poder de cambio, que el cerebro no es una roca sino un río que está constantemente cambiando, que hay una neuroplasticidad en el cerebro que es modificable con cada pensamiento, con cada emoción, con cada experiencia. Y el conocimiento es la puerta que nos abre a ese cambio del cerebro, que es el que va a permitir poco a poco que podamos sintonizar con otros niveles o con otros estados de conciencia. Y pongo la imagen detrás de una galaxia, de esta tremenda galaxia, porque quiero que tomemos un poco de perspectiva. Estamos en un universo infinitamente grande. Hoy por hoy las investigaciones de los astrofísicos y de los astrónomos nos están hablando de un universo que es inconmensurable. Si vierais el mapa cósmico que he dibujado, verías lo insignificante que es no solamente el planeta Tierra, sino el sistema solar e incluso la misma Vía Láctea, dentro de esa cantidad ingente de soles, estrellas y cientos de miles de galaxias. Entonces debemos de tomar en cuenta que estamos en un entorno, en una casita que se llama planeta Tierra, muy pequeña, con una vida muy limitada, y que precisamente los Yoga Sutras nos hablan de cómo expandir esa vida limitada a una dimensión cósmica. Nos hablan de cómo el hombre y la mujer debe de alcanzar un estatus cósmico, que es un estatus evolutivo. Eso significa ir más allá del pequeño yo, del pequeño ego que somos cada uno de nosotros, trascender las formas y adquirir un estatus que va más allá de nuestra propia individualidad. En eso consiste el yoga, en eso consiste los Yoga Sutras, en enseñarnos que la potencialidad de la conciencia humana es infinita o es inmensamente grande. Quiero haceros esta reflexión porque creo que es muy importante que uno se pregunte de dónde surge el deseo de conocer y de practicar yoga. Creo que hoy por hoy, y más en Occidente, donde hay tantos estilos de yoga, si nosotros queremos utilizar el yoga como un medio de gimnasia, como un medio de relajación, pues basta no hacer cualquier pregunta que es: quiero curarme de la espalda, quiero relajarme del estrés, y para usted contar. Pero si queréis entrar en el camino del yoga desde lo que es el camino real del yoga, que es un camino de trascendencia, uno tiene que saber de dónde parte, qué hay en mí que me mueve a practicar y a estudiar yoga, desde dónde lo hago, qué busco y sobre todo desde dónde lo busco. Es una pregunta, o son preguntas que os invito a haceros para que de alguna manera podamos entender que la respuesta siempre está en relación con la pregunta. Si vosotros hacéis una pregunta equivocada, la respuesta será equivocada. Así que es muy importante que tengáis una gran sinceridad con vosotros mismos a la hora de enseñar, a la hora de empezar un camino como es este. La solución siempre está en relación con el problema. Si yo busco una solución donde no hay un problema, o donde no está el problema, nunca voy a encontrar, ¿no? Es como el chiste el que está buscando que se le ha caído algo debajo de una farola en una calle por la noche, y llega uno y dice: ¿qué se te ha caído? Pues mira, he perdido un anillo.
Y bueno, te ayuda a buscarlo, y al cabo de un rato le dice, pero ¿tú estás seguro que lo has perdido aquí? Dice, no, lo perdí en una calle más abajo, pero es que allí no hay luz. Evidentemente, si buscas donde no hay, no encontrarás, ¿no? Y el encuentro siempre va a estar en función de la búsqueda. Depende de dónde busques, así vas a encontrar, ¿eh? Simplemente para que tengáis esta dosis de autorreflexión antes de comenzar. No os habéis apuntado a un curso normal, a una formación normal. No penséis que esto es una cuestión de aprender conocimientos. El yoga no es aprender conocimientos. El yoga es ser el conocimiento. Es encarnar el conocimiento. Y si el conocimiento no se encarna y solo queda en un nivel intelectual, eso no sirve para mucho. Igual que entra, se va. Yo tengo que digerir, asimilar y transformar, igual que transformo un pollo, una lechuga o un huevo en mis propios tejidos. Solamente cuando ese proceso digestivo se lleva a cabo, puedo decir que ese alimento externo se ha convertido en mí mismo. Si no hago eso con las ideas, con el conocimiento, eso no va a formar parte de mí. Y si no forma parte de mí, no tiene potencialidad transformadora alguna. Entonces, tenéis que tener en cuenta que el yoga es un camino experiencial y que tenéis que integrarlo en vuestra vida. Dejadme que os diga algo sobre los mapas y los modelos. Puede haber muchos mapas de un mismo territorio y todos sabemos que de un mismo territorio tenemos mapas con diferente información, un mapa de carreteras, un mapa de restaurantes, un mapa de hoteles, un mapa, y sabemos que el mapa no es el territorio. A nadie se le ocurriría pensar que el mapa de España es España, ¿verdad? Uno sabe que está viendo un mapa. Bueno, resulta que todos funcionamos con mapas de la vida y funcionamos con modelos de la vida que no son la vida, que no son la realidad, y tampoco lo es el yoga. A ver, lo que quiero deciros es que el yoga que vosotros vais a aprender es solo un modelo, es solo un mapa. El mapa que yo os voy a transmitir en cuanto a lo que es el modelo de los Yoga Sutras. Os voy a transmitir mi conocimiento, mi experiencia, pero eso no es el yoga, eso no es Yoga Sutra. Esa es solo mi experiencia y mi conocimiento de los Yoga Sutras. Así que no confundamos la realidad con lo que alguien os pueda mostrar, ni confundáis vuestras ideas y vuestro mapa del mundo con la realidad. Podemos tener mapas más o menos densos de información, y cuanto más denso sea la información y más ajustada, mejor será ese mapa, mejor reflejará la realidad, pero nunca será la realidad. Y esto tenemos que tenerlo muy claro, porque nosotros funcionamos con mapas y con modelos pensando que son la realidad. Y no, lo que yo sé de ti y de ti y de ti es solo mi idea, no eres tú. Entonces yo tengo que tener eso claro, porque si no lo tengo claro, todo lo voy a llevar al término personal, y entonces uno puede cometer muchos errores en la vida. Así que un modelo, ¿de qué nos sirve? Un paradigma, ¿de qué nos sirve? Nos sirve para poder comunicarnos. Porque si yo os hablo en chino, posiblemente nadie se entere. Ni siquiera yo, porque no sé chino, ¿vale? Pero necesitamos algo, una fuente, un código de lectura común que nos permita entendernos. Eso es lo que es un paradigma. Una serie de ideas que nos permiten transmitir una comunicación y una relación. Son códigos de lectura del territorio. Y un buen código de lectura engloba no solo el texto, también engloba el contexto. No nos podemos quedar solo en una pequeña fracción. Yo no puedo valorar solamente un síntoma como es el insomnio, sin entender en qué contexto se produce ese insomnio. Si ese contexto es porque uno ha tomado 3 tazas de café 1 hora antes, porque ha perdido a un familiar, porque le van a despedir del trabajo, o porque simplemente se ha pasado cenando y tiene el estómago en plena digestión y eso perturba el sueño. Si yo no hago el contexto,
no voy a poder acertar nunca con la solución o con el tratamiento en el caso del insomnio. Y si yo utilizo una palabra, tengo que ver el contexto, ¿verdad? La palabra hostia en la iglesia tiene un significado, pero en una reyerta, en una pelea mundana o cotidiana, tiene un significado bien distinto. La palabra es la misma, pero el contexto modifica el significado. Así que yo tengo que tener en cuenta que el contexto es muy, muy importante. ¿Qué veis ahí? ¿Veis un paisaje, verdad? Y una parejita aquí disfrutando del paisaje. ¿Alguien ve algo más? Sí. Yo veo una dicotomía. ¿Una qué? Una dicotomía. ¿Una? Dos caras de una misma realidad. Veo drama y veo poesía. Ajá. El árbol es muy anguloso, parece muerto, apagado, y sin embargo lo que percibo abajo es como muy capaz, como dos partes de la misma realidad. Y solo estás viendo el paisaje. ¿Alguien ve algo más aparte del paisaje? Una persona boca arriba, pero solo se le ven las piernas y los brazos. Un bebé. ¿Alguien no ve el bebé? ¿Eh? ¿De qué depende de que yo vea un paisaje o vea un bebé? Depende de lo que mi cerebro decida hacer. Si mi cerebro decide que el fondo, que el contexto es lo claro y lo blanco, a mí me resalta lo oscuro y veo las ramas de un árbol con su tronco, la orilla, la figurita, la playa, el bosque al fondo. Pero si mi cerebro decide que el contexto, el fondo es lo negro, entonces resulta que yo veo aquí unos piececitos, unas rodillas, unos bracitos y sus manos y una carita con su naricita y sus ojitos, ¿verdad? Y el resto de la cabeza. ¿De qué depende? Depende de lo que mi cerebro decida ver como texto o como contexto. ¿Qué resalto y qué pongo detrás? Y esto no lo puedo hacer simultáneamente, no podemos ver al mismo tiempo las dos imágenes. Puedo creer o puedo pensar que es así, pero no es así, porque o el fondo es oscuro o el fondo es claro. Pero cuando yo ya tengo la memoria de que hay un bebé y de que hay un paisaje, entonces creo que estoy viendo simultáneamente las dos cosas. Pero no, es como el ordenador que va a mucha velocidad y parece que simultáneamente trabaja. Que va, no sabe hacer más que una cosa u otra. Lo que pasa es que va a tal velocidad que a nosotros nos parece simultáneo, ¿no? Entonces pasa exactamente lo mismo con el cerebro. Es importante a qué le doy importancia, qué le pongo como texto y qué es el contexto. Tenemos que reflexionar sobre lo que nos presenta esta estructura que tenemos que se llama cuerpo. Estructura que alberga un sistema nervioso y un cerebro. Un sistema nervioso que es capaz de algo que nosotros todavía no sabemos. La neurociencia está estudiando muchísimo el cerebro y hoy sabemos muchísimas cosas de él que no sabíamos hace pocas décadas. Pero tenemos que tener claro que esta fisiología, que esta neurofisiología que tenemos, tiene una potencialidad hasta ahora desconocida para nosotros.